Después de ese tremendo milagro de multiplicación, Él va al monte a orar, pero envía a sus discípulos en una barca para que pasen al otro lado del mar y lleguen a la otra orilla donde van a continuar su labor de compartir la palabra del Señor por las poblaciones, las ciudades donde Él iba. Y Él manda a los discípulos en una barca y ellos se van y Jesús se queda y sube a la montaña para estar un tiempo a solas con su Padre. Y era una costumbre que Jesús tenía, de orar a solas. Ahora, si Jesús lo hacía, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros? Pero había una razón. Después de un día agitado, de compartir la palabra, eso fatiga, eso físicamente es agotador, de atender a tanta gente, de orar por tanta gente, de compartir el mensaje, de transmitir y de hacer ese milagro tan extraordinario. Obviamente Él tiene que descansar con su Padre en el secreto, orando. Entonces, cuando Él envía a los discípulos, ellos van y en medio del mar se levanta una tremenda tempestad. Una tremenda tempestad. Y los discípulos están luchando para que la barca no se hunda. Están lidiando, ya se imaginan ustedes ese episodio para aquellos que han viajado por allá por un río o en el mar. Estar en medio del mar con las olas y los vientos, todas estas cosas, pues uno lucha porque no quiere hundirse. Se puede naufragar y puede morir. Es una situación bien complicada. Y en medio de esas luchas, porque eso no sucedió en la tarde, eso sucedió en la madrugada, bien tarde, entonces Jesús se acerca y llega hasta donde ellos están, caminando sobre el mar, sobre el agua. Y ya ustedes se imaginan lo que puede sucederle a uno por allá en la mitad del mar, bien tarde de la noche, todo bien oscuro, y que venga alguien caminando sobre el agua hacia donde está uno, pues no sé qué es lo que va a causar más tormenta, si el viento, si las olas, si los problemas, o ver a esa persona que viene caminando sobre el agua a esas horas de la madrugada. Pero el que viene es Jesús y les dice, no teman, soy yo, tranquilos. Y Él va a hacer algo con sus discípulos ahí en privado, que era algo que Jesús hacía. Él tenía tiempo para las multitudes, pero sacaba tiempo para trabajar con sus discípulos en privado. Entonces, dice la palabra del Señor así. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Entonces le cae a Jesús, pero también le cae a los discípulos, ¿no? Y mientras tanto, los discípulos, mientras Jesús está en la noche, en la montaña, en la colina, orando con su Padre, sus discípulos están no orando, sino están en otro asunto. Son dos mundos. Y dice que los discípulos se encontraban en problemas. Así de sencillo. ¿Hay alguien en estos días que está en problemas? Levante la mano. ¿Sí? ¿Alguien está en problemas? ¿Ninguno? Bien. Pero cuando usted se encuentre en problemas, va a saber lo que significa esto. Dice que se encontraban en problemas y peor, lejos
de la tierra firme. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? En problemas y todavía lejos de la solución. Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Eso es una cosa impresionante. ¿A qué horas? A las 3 de la madrugada. Mi esposa dice que esta hora es la más difícil de la cadena de oración. 3 de la madrugada. No hay clientes para esa hora. No sé por qué. Pero esa es la hora de los ladrones también. Porque es cuando está el sueño más profundo. 3 de la madrugada. Dice que a eso de las 3 de la madrugada se acerca Jesús a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron. ¿Qué dijeron? Digámoslo todos al tiempo. Es un fantasma. ¿Quién aquí ha visto un fantasma alguna vez en la vida? Aparte de la suegra o aparte de... Es un fantasma. Es un espíritu. Un demonio, mejor dicho. Digan lo que quieran. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Ya se imaginan ustedes esa experiencia? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Hundirse en un colchón de algodón, eso es delicioso. Pero hundirse a las 3 de la madrugada en un mar embravecido con vientos, eso es otra cosa. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Era un hombre experto de mar, era un pescador. ¡Sálvame, Señor!, gritó. ¿Alguien ha pegado un grito alguna vez? ¿De susto, de miedo? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios. El sermón tiene un título bien maravilloso en el día de hoy. Se titula Caminando sobre lo imposible. Caminando sobre lo imposible. Y hablando con algunos hermanos, experiencias que hemos tenido como pastores y experiencias que ellos han tenido, experiencias que han tenido que caminar sobre asuntos que realmente eran imposibles, como curarse de una enfermedad terminal, como salir de una crisis financiera, como rescatar un hogar perdido, como recobrar un hijo que se fue, se hundió en las drogas y vuelve a casa. Eso es cosas imposibles, pero yo no sé en este momento
que hay sobre su vida un peso de cosa imposible. ¿Cómo caminar sobre lo imposible? Y básicamente el objetivo es transmitir a través de este pasaje la decisión de salir de la barca. Cuando usted decide salir de la barca, entonces empieza a caminar sobre lo imposible. Lo que pasa es que queremos ver cosas imposibles, pero no queremos salir de la barca. Entonces, en este pasaje encontramos que Jesús envía a sus discípulos en una barca a cruzar el mar y mientras Él se queda orando, ellos van atravesando la noche, el viento se levanta con fuerza y las olas golpean fuertemente la barca. Los tiempos cambian. ¿Quién de ustedes alguna vez su mamá, su papá o su abuelita le dijo, no olvide llevar el paraguas porque va a llover? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Y por qué sabían? Y uno lo lleva y llovió. ¿Qué tal si no llevo el paraguas? Así que este pasaje nos enseña que los vientos se levantan en la vida y se levantan con fuerza. Y las olas también golpean nuestra barca. ¿Cuál barca? La suya. Cada uno de nosotros tenemos una barca. Y esa barca va cambiando con el tiempo. Entonces, vemos allí a los discípulos en un ambiente de lucha, de cansancio y de miedo. Porque cuando suceden esas cosas en la vida, pues produce eso. No sé cuántos aquí estarán luchando frente a cosas muy duras en la vida. Otros ya están cansados y otros están miedosos, temerosos. Ahora Jesús camina sobre las aguas exactamente cuando los discípulos están en crisis. En medio de las crisis, Jesús camina sobre lo imposible para llegar hasta nosotros. Para Él no hay límites para acercarse y llegar a nosotros en medio de las crisis. ¿Pero por qué lo hace Jesús? Para mostrarnos a nosotros y a los discípulos que Él tiene autoridad, inclusive sobre lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, quisiera saber cuántos aquí en algún momento han tenido o han experimentado o han vivido una tormenta en su vida. Eso es duro. Y diferentes, duras, tormentas que nos sacuden para destrozarnos. Y entonces uno quiere ver a Jesús caminando sobre esas tormentas llegando a nosotros, pero resulta que son momentos en la vida donde Dios no calma la tormenta. Y no la calma. ¿Por qué no la calma? Porque Él quiere enseñarnos a que nosotros caminemos sobre ella. Él quiere enseñarnos a que nosotros caminemos sobre las tormentas de la vida, sobre los problemas y las dificultades, y sepamos quiénes somos, cómo viajamos, cómo vivimos en un nivel realmente superior. Y yo sé que muchos de ustedes están orando para que los problemas se vayan. Qué fácil, ¿no? Que se vayan los problemas. ¿Cuál problema? Enfermedad. ¿Cuál problema? Problemas económicos. ¿Qué problema? Se me está acabando el hogar. ¿Qué problema? No sé.
Pero yo quiero y estoy orando para que se vaya ese problema. Y se acerca a Dios con su voz apacible y nos dice al oído, no voy a quitar el agua, no voy a quitar la tormenta, te voy a enseñar a dominar las tormentas. Esa es otra voz. Entonces la pregunta no es si hay tormentas en nuestra vida. La pregunta es, ¿te vas a quedar en la barca o vas a salir de la barca? ¿Te vas a quedar allí en medio de la tormenta o vas a salir? Así que vamos a tener en cuenta aquí varios detalles para aprender a caminar sobre lo imposible. La barca, el llamado, el salir de la barca, las distracciones y la gracia de Dios. Y cuando pienso en la barca, estamos pensando en el lugar donde estamos, que lo podemos denominar el lugar cómodo. Estoy en la barca. Estoy cómodo aquí. Mi esposa y yo somos bogotanos, pero somos vallecaucanos por adopción. Ya casi 50 años en el Valle del Cauca. Y en el Pacífico y todas estas regiones las llenamos de iglesias y muchas almas para el Señor. Pero cuando estábamos en el puerto de Buenaventura, nos iban a visitar muchos pastores amigos. Y teníamos la oportunidad de atenderlos en nuestra casa. Y un asunto obligado que teníamos nosotros que hacer era llevar a esos pastores con sus esposas y sus niños. ¿A dónde? Al mar. Entonces, a mí me encantaba cuando iba con los niños. Yo recuerdo un niño que nunca olvido, ese niño. Iba con sus padres y su hermanito, él estaba chiquitico. Cuando nos paramos frente a ese mar, esa bahía de Buenaventura, ese Pacífico, el niño exclamó, Padre bendito. Impresionado. Y esa frase se me quedó siempre. Padre bendito. Dije, ¿por qué Padre bendito? Eso está muy grande. Pero estaba más asustado porque había una lancha donde teníamos que subirnos. Y él preguntaba si íbamos a coger por encima de eso. Sí, claro. Padre bendito. Así que estos dos cachacos, mi hermano, terminamos sirviéndole al Señor en el Pacífico colombiano. Ya habíamos fundado una iglesia aquí en Cali y luego nos fuimos para el Pacífico. Y allí también nos tocó tener experiencia en las barcas, viajar en las lanchas, pero también viajar en los barcos costaneros. Y eso es interesante, viajar toda la noche y toda la mañana y llegar allá a una población a las 11 de la mañana, viajando toda la noche en el mar. Y con unos fuertes vientos y con cositas y experiencias. La Biblia habla de Pablo que tuvo hasta naufragios. Así que viajar en un barco o una lancha es una experiencia impresionante en el mar. Así que nosotros aprendimos eso. Y no solamente eso, sino que teníamos que ir por esas lanchas, por esos esteros. Y son avenidas a la orilla y del mar. Avenidas que si usted no sabe, se pierde y se muere. Porque no sabe cómo salir de allá. Pero esos capitanes de esas lanchas saben por dónde coger esas rutas y llegar. Conocí misioneros. Uno de ellos, viajando en una de esas lanchas por uno de esos esteros, se estrelló con otra lancha y murió. Así que era una experiencia en el mar, la barca. Pero mientras uno iba en el barco, pues uno siente lo que representa eso. Y cuando yo hablo de la barca,
Es el lugar de lo cómodo. ¿Qué representa eso? La seguridad humana. Esa es la barca. Seguridad humana. Tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis padres, tengo mis hijos. Tener la seguridad. Eso es bonito. Llegó mi abuelo, lo abrazo. Llegó mi padre, llegó mi madre. Llegó mi hermano, la seguridad humana. Pero a veces uno puede perder eso de una y queda totalmente desamparado. ¿Qué simboliza la barca? La rutina. Estoy acostumbrado ya a una rutina. 30, 40 años trabajando en la misma empresa, viviendo con la misma mujer, el mismo hombre, los mismos hijos feos, pero ahí, la rutina. Ahí. Pero también simboliza lo conocido. Yo ya sé por dónde coger, yo ya sé. Así que los discípulos estaban en la voluntad de Dios porque es Jesús quien les dice vayan y pasen al otro lado. Pero estaban limitados. Entonces hay muchas personas que pueden estar en el lugar correcto, pero están estancados. Estancados. Y significa que no todo se trata de dónde estamos, no, sino cómo estamos respondiendo en ese lugar que estamos. ¿Cómo estamos respondiendo? Hay personas que sí están donde Dios las puso. Por ejemplo, yo conozco personas aquí que dicen, estoy en la iglesia correcta. Bendito sea el Señor. Hay otros aquí que me dicen, estoy buscando iglesia. Y estoy buscando una iglesia perfecta. Y yo le digo, sígala buscando y no se quede aquí porque la echa a perder. Pero hay gente que está donde Dios los puso. Dicen, estoy en la iglesia correcta, estoy con la gente correcta, estoy en una temporada correcta, pero aún así, dice, yo no veo avance en mi vida. No veo avance. Y no se las estoy echando a ustedes. Ahora, no es porque Dios no esté obrando, sino porque usted dejó de moverse, de servir. ¿Y cómo sucede esto? Por lo general, el estancamiento en el lugar correcto suele verse más o menos así. Me acostumbré y ya perdí el hambre. Ya me acostumbré y ya perdí el hambre. Entonces, voy al culto, pero yo ya sé. El pastor me va a agarrar ahorita, y ya. Me acostumbré. Ya perdí el hambre. Ya perdí el hambre por el devocional. Ya perdí el hambre por madrugar a orar. Ya perdí el hambre por leer la palabra. Ya perdí el hambre por levantar mis manos cuando se canta, cuando se ora. Ya canto y hasta dirijo la alabanza y toco la guitarra, pero ya no tengo hambre de hacerlo. Lo hago porque sencillamente estoy en el lugar correcto, pero estoy estancado. Cuando usted está presente, ¿cuántos están presentes aquí? Levanten la mano porque de pronto alguno aquí está diciendo, ay, ¿yo qué hago aquí? Cuando está presente, pero no está involucrado, no está comprometido. Entonces los comprometidos pasan aquí al frente y dan testimonio de cómo Dios lo está usando. Y la mayoría se queda allá sentado. Porque no está comprometido. Algo pasa. Cuando usted escucha y escucha y escucha, pero no aplica nada de lo que escucha. Yo hablaba con un hermano en estos días, le decía, hermano, usted ya tiene más de 35 años en los caminos del Señor. ¿Qué hace aquí sentado en mi oficina? A que yo lo ministre. Usted ya debería ser maestro y enseñarle a mucha gente los caminos de Dios. Son 35 años que usted ha caminado con Dios. Sí, pastor. Sí. Claro. Pero sale
y no aplica nada. Saben qué hacer, pero no obedece. No obedece. Ahora, no es falta de dirección, es falta de acción. Esa es la barca. Está bien dirigido, tiene buena iglesia, tiene todo, pero quieto, quieto. Ahora, ¿cuántos están contentos de que están en el lugar correcto? Bendito sea. Un aplauso para ellos. Pero estar en el lugar correcto no le garantiza crecimiento, mi hermano. ¿Cómo así, pastor? ¿Entonces me voy? Pues sí. ¿La respuesta correcta? Sí. El lugar correcto no garantiza crecimiento. Usted puede estar en un ambiente lleno de propósito, una iglesia llena de vitalidad, y aún así usted quedarse igual. Si usted no decide activarse, comprometerse. Levanten la mano aquí los que les gusta ir a un centro comercial, almorzar o ir de compras, salir con una bolsita, chévere, ¿sí o no? ¿Por qué le gustan esos lugares? Porque son lugares de consumo. Y ese es el problema de muchos hermanos en la iglesia, que piensan que la iglesia es un lugar de consumo. Chévere, voy allá, hay aire acondicionado, hay buenos baños, buenos amigos, buenas amigas. Inclusive me gusta ir allá al camerino porque me dan café. Encuentro caras amables, gente muy chévere, sillas cómodas para sentarme a oír al predicador y quedarme dormido ahí, rico. Gasta el agua, gasta todo. Me entretienen los niños. Un lugar de consumo. La iglesia no es un lugar de consumo. Usted tiene que cambiar la mentalidad. Entonces la gente va a un centro comercial y disfruta, y así como ven el centro comercial como un lugar de consumo, donde hay comidas, bebidas, juegos, diversiones, todo chévere, la puedo pasar bien, almuerzo, la paso rico. La gente piensa que la iglesia es igual, entonces dicen, ay, me falta ir a la iglesia. Entonces mejor voy temprano para la iglesia y luego más tarde me voy para el centro comercial. La iglesia no es un centro de consumo, es un centro de activación. No lo olvide. ¿Qué es eso? ¿Qué es activación? Recibo una palabra de Dios, que tengo que caminar sobre lo imposible. Y estoy yo frenado y el pastor me está diciendo allí claramente que yo estoy acostumbrado a mi barca y estoy estancado y estoy bloqueado. Sacúdase y deje la mentira, deje el robo, deje el adulterio, deje el bloqueo, deje el estancamiento. Eso lo activa. Entonces la iglesia es un lugar de activación. Cuando yo escucho la palabra o recibo una administración o recibo la orientación de un líder de mi iglesia, me está activando a tomar acción. El problema no es el lugar, el problema es que yo no actúo. Esa es la barca. Esa es la barca. Y mis hermanos, hay temporadas. Oiga bien. Temporadas. ¿Qué es una temporada? Temporada de invierno, temporada de abrir, temporada de viajar. Pero hay temporadas, escuche bien esto, donde lo que usted hacía antes lo protegía.
Pero después de mucho tiempo, eso se vuelve un limitante de tu vida. Esa es la barca. Te protege, pero te limita. Porque lo cómodo no siempre es lo correcto. Hay que entender eso, mi hermano. Así que no todo lo que fue bueno en una etapa sigue siendo bueno para la siguiente etapa. Ojo con eso. La anterior etapa de los discípulos fue ¿cuál? Comida, pan, pescado, barriga llena, corazón contento. Una temporada buena. Pero ahora están en otra temporada. Entonces esa temporada de una etapa de nuestra vida no siempre se convierte en buena para lo siguiente. Ojo con la barca. Porque lo que antes te protegía, ahora se vuelve un limitante. Qué rico. Mi barca, mi carrito, mi casa, mi carrera profesional, mi iglesia plenitud. Eso me sirvió en un momento, pero llega un momento que te limita y el problema no es la iglesia, el problema eres tú. ¿Cuántos quieren caminar sobre lo natural? ¿Y cuántos sobre lo sobrenatural? Salga de la barca, mi hermano, porque usted se acostumbró a esa barca. Yo sé, mis hermanos, que en esas temporadas que usted ha vivido con el Señor, cuando hablamos de temporadas, hablamos de procesos, de hábitos, de decisiones, incluso de refugios. En su momento fueron necesarios, sí, yo sé. A veces le toca a uno aislarse para sanarse. Tengo gripa, me toca aislarme. Tengo una enfermedad, me toca aislarme para sanarme. Tengo que guardar silencio para evitar conflictos, sí. O mantenerme en un entorno seguro para no caer. Eso me protege o me protegió. Pero llega un momento en que si usted no avanza, eso mismo empieza a frenar su crecimiento, porque se va acostumbrando a que aquí me quedé. A evitar tomar riesgos de fe, a mantenerte en una zona donde ya no hay ni propósito nuevo. Ahí se quedó. Así que lo cómodo no siempre es lo correcto, mi hermano. Sentirse bien, chévere, no hay tormentas, todo va bien. Esto confronta directamente la zona de confort, lo cómodo. ¿Por qué? Porque esa comodidad no exige fe, no demanda cambio, no te confronta. Yo recuerdo, después de trabajar 21 años en el Pacífico, estábamos parados frente a la iglesia en una gran asamblea. Vino el presidente de esa misión, nos dieron una placa conmemorativa, nos reconocieron todos esos años de trabajo, palabras bonitas, oraron, dijeron cosas preciosas. Y esperamos que este pastor se quede aquí 500 años más. Me asustó. Y resulta que todos los hermanos aplaudan ante eso. Pastor, quédese 500 años aquí. Aplaudan. Ay. Y mientras me aplaudían, yo oí una voz. Este es el último año que tú vas a estar con ellos. Y yo dije, ¿pero cómo así? Cuando yo llegué a esa ciudad no había ni un alma. Cuando estaba escuchando esa voz, era una iglesia de miles. Mucha gente. Yo sé que Edwin sufre mucho porque la iglesia aquí no crece.
y él tiene como 3 hernias. Si él está herniado, yo que estoy acostumbrado a ver multitudes de gente convertida en iglesias grandes que venían y nos visitaban de todo el país, y ahora las cosas no son así. Depende de la grandeza, ¿no? Pero yo me fui acostumbrando durante 21 años a una barca. Ya teníamos gente, iglesias, pastores, hijos espirituales. Cada semana nos llegaban con una canasta de pescado, camarón, langostinos, frutas, plátano. ¡Qué chévere! No teníamos que pagar arriendo, ni administración, ni servicio, ni nada, porque vivíamos allí en la misma iglesia. Teníamos un colegio maravilloso, uno de los mejores colegios del puerto. Ante el ICFES era uno de los mejores del valle. Todavía está. Entonces, la barca se fue creciendo. Y ya podía soplar lo que fuera, ya estábamos cómodos. Pero el Señor dijo, este es el último año que vas a estar aquí. Te voy a sacar. Yo se lo compartí a mi esposa y ella quedó plop. Hoy, después de muchos años de haber salido de allá, ella dice, el Señor fue muy sabio en hacerlo y como lo hizo. Mi hermano, a veces esas zonas de comodidad, esas barcas, incomodan. A veces te estiran. Y a veces te hacen depender más de Dios. En lo espiritual muchas veces lo correcto te va a desafiar antes de bendecirte. No olvides eso. ¿Cuántos quieren bendición del Señor? En las cosas espirituales, lo correcto te va a desafiar antes de bendecirte. Por hoy quiero terminar con lo siguiente, porque esto va para varios días. Es una palabra que el Señor me ha dado que quiero compartir para varios días. Para no terminar así como tan regañados. Les dije que el segundo aspecto era muy bonito, que es el llamado. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. Ven. Ahora, Pedro no caminó porque quiso. No. Él caminó porque escuchó la palabra de Jesús. Usted no va a caminar sobre lo imposible porque usted quiere caminar. Para caminar sobre lo imposible, usted tiene que escuchar la voz de Jesús. Ven. Y esa fe no está basada en la emoción, porque ¿quién va a estar emocionado caminando sobre el agua? No, la fe no se basa en emociones. La fe se basa en dirección. Mi esposa algo que me ha dicho siempre es, cuando usted ha tomado una decisión, yo te respaldo aunque me ha costado la vida. Me ha costado canas, me ha costado mucho, pero he estado a su lado porque yo sé que cuando Dios te ha hablado, Él te respalda. Así que la fe nuestra no se ha basado en emociones, sino en dirección. Porque muchos queremos resultados sobrenaturales sin una palabra de Dios. ¿Dios te ha dicho algo sobre eso? Así que si Dios no lo habló, eso no es fe. ¿Sabe cómo se llama eso?
Cuando uno hace las cosas sin que Dios le hable, eso se llama impulso. Se mueve por impulsos. No es que el Señor me impulsó a hacerlo, a endeudarme comprando una casa a 30 años. Que sentí un impulso de comprar ese carro. Es que la fe no es atreverse a hacer cualquier cosa, mi hermano. Y esa es una experiencia que hemos tenido con mi esposa. Este teatro lo compramos porque el Señor me dio una palabra directa. Pero eso no fue que me asomé en la esquina y me llegaron todo el dinero para comprarlo. No. La fe no es atreverse a hacer cualquier cosa, es hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Esa es la diferencia. Por eso hay gente que da pasos arriesgados, pero termina frustrado. ¿Por qué? Porque no era fe, era iniciativa propia. Y la fe se mueve porque Dios habló. Esa fe es la que se mueve. El impulso se mueve porque yo lo sentí. Y cuando dejo de sentirlo, ¿qué pasa? ¡No! Entonces la fe bíblica no nace del deseo humano. La fe bíblica nace de una palabra. La palabra de Dios. Ven. Déjate guiar por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a educar tus hijos? ¿Con lo que dicen allá los géneros? ¿Con lo que dice Naciones Unidas? ¿Con lo que dice la sociedad moderna? No, yo quiero oír lo que dice la palabra de Dios. Y la fe bíblica viene por la Escritura, por dirección del Espíritu Santo y por una convicción alineada con la voluntad de Dios. Esa es la fe bíblica. La fe verdadera tiene su origen en Dios y no en la emoción. Por eso Jesús le dice a Pedro, ven. Y él camina sobre las aguas no porque él quiso, sino porque escuchó la palabra de Jesús. No se mueva por emociones. Muévase por la palabra de Dios. Póngase de pie, mi hermano. Hoy le podría decir, levante la Biblia. Levante el celular. Ahí tiene 50 Biblias. Vamos a orar. Padre, hay algunos aquí que necesitamos salir de esa barca. Hay algunos que estamos luchando con el miedo. Y hay algunos aquí que se están hundiendo. Pero hoy en el nombre de Jesús, dígale, yo rompo toda parálisis espiritual. Levante sus manos y dígale, yo rompo toda parálisis espiritual. Yo declaro, Señor, que yo y mi generación vamos a caminar por fe y no por vista ni por emociones. Ese espíritu de temor suelta mi vida ahora. La duda pierde autoridad. Hoy, Señor, activo en mi vida una fe sobrenatural para caminar sobre lo que antes me detenía. Y proclamo que no me hundo, no retrocedo, no me quedo. En el nombre poderoso de Jesús me levanto, avanzo, salgo de la barca y reconozco que te necesito. Rechazo la pasividad, rechazo el estancamiento, rechazo lo que no me deja avanzar y proclamo que fui llamado
a seguirte y no a retroceder, a avanzar en el propósito que tú has diseñado para mí. Vamos a adorar al Señor todos.